Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. Un episodio de jueves, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y sí, un episodio de jueves que justamente nos remite al eje de cine. Tenemos una entrevista de una película que se estrena este fin de semana llamada 1982, el año que cambió el Líbano. Es una película muy linda que nos presenta la historia de Wissam, un niño que vive en Líbano justamente en el año de 1982 y que está en su escuela. Justamente como cualquier niño de primaria, está justamente en la antesala de una serie de exámenes que se van a vivir en su escuela. Ese examen está impartido por una profesora llamada Yasmín y a partir de esa mañana tranquila empiezan a suceder distintos hechos que se desatan en el transcurso de esas horas. ¿Qué es lo que sucede? Un bombardeo, la amenaza de una guerra se está haciendo presente, una guerra que finalmente terminará impactando a la población de Beirut y desde luego a aquella pequeña escuela. Sin embargo, Wissam en su mundo, en su universo, como cualquier niño de su edad, está teniendo otros temas que le terminan siendo relevantes para él. Está enamorado de Joanna, una niña de su clase, y pues bueno, en ese momento lo que se nos va presentando en la película es un proceso de maduración en distintos aspectos, pero un proceso de maduración que termina siendo acelerado justamente por el asunto de la inminente guerra. Pues nada, tuve la oportunidad de platicar con Walid Moané, quien es el director de la película, guionista de la cinta y también quien termina trasladando un recuerdo, una memoria de su propia infancia para llevarla en la que es su ópera prima. Así que sin más, vamos justamente a la charla con Walid Moané. Vamos a escuchar brevemente parte de este tráiler y nos vamos a la entrevista. Hey Wissam. لازم نودي الولاد على بيوتهم عند اهلهم. فينا نروق شوي؟ ما بدي ترجع بالباص اليوم، اوكي؟ الوضع مش منيح. الدور البزرق ما تخبري حدا معك. www.enriquefigueroa.mx. Walid, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar la charla. Es para mí un gusto poder platicar contigo, que también nuestro público, nuestra audiencia te escuche. Muchas gracias por aceptar la charla. Thank you. Oye, para tu ópera prima elegiste una película que te llevó de vuelta a tu infancia. Bueno, sentí que para la primera película quería hacer una realmente que me hablara de cuando era niño, sobre mi pasado, y una película que hablara sobre mi pasado y sobre ser libanés. Nací en dos países que han tenido guerra, Líbano y Liberia. Personalmente estoy muy en contra de la guerra y de algún modo sentí que es sobre un momento de mi infancia que fue tanto que iba creciendo, como un momento en el que estaba enamorándome, así como el momento en el que estaba experimentando este nivel de desplazamiento y cómo la vida es como las cosas de alguna manera se definen a sí mismas. Por primera vez sabía que hay violencia real en el mundo, porque estaba en todas partes a nuestro alrededor, ya sabes. Y era importante para mí llevar ese mensaje con honestidad y traerlo a través de la imaginación de un niño. Y es realmente un reflejo de mis recuerdos de mi último día de escuela en 1982. Un recuerdo que nunca me dejó claramente y que se ha convertido en una película. Y creo que la película habla en general del estado del mundo, incluso hoy, ¿sabes?
en términos de, digo, la guerra es, desafortunadamente, el Líbano está hoy donde estaba exactamente hace 40 años, que es la parte triste. Y cuando haces películas como esta, lo haces porque quieres recordar para no dejar que las cosas vuelvan a suceder. Era importante para ti romper con el adultocentrismo, es decir, el mundo visto desde los ojos de los adultos. Le diste voz a los niños. Así es, tuve que confiar en ellos. Era muy importante para mí. Lo difícil de esta película para mí era tener que volver a mi propia infancia y recordarme a mí mismo de la forma en la que lo fui, y solo podía hacerlo escuchando a los niños. Si notas en la película, el nivel de realismo y naturalismo al que llegan los niños es inusual, y en parte es porque, como yo escribí un guión, está bien, pero no importa cuánto lo piense ni cuánto pueda seguir recordando mi niñez. Todavía soy un adulto en este momento. Entonces, cuando comencé a trabajar con los niños, realmente tenía que trabajar con ellos muy de cerca, familiarizarlos con las situaciones y escuchar cómo reinterpretaban las situaciones dramáticamente y cómo se comportaron, y lo saqué de ellos. Aprendí de ellos. Tomé su dirección y cómo escribirlos hasta cierto punto, porque fueron muy generosos. Y uno de los mayores desafíos es que quería que no pensaran en mí como un adulto cuando los estaba filmando. Y cuando estaba trabajando con ellos como director, quiero decir, todo el mundo lo sabe, porque sus padres les decían que el director esto, el director lo otro. Pero lo que hice fue, derribemos todos estos muros, sentémonos juntos en el suelo. Necesito que me digan las mismas cosas. Compartí algunos de mis propios secretos con ellos. Entonces se sintieron cómodos probando sus secretos conmigo, así que nos hicimos amigos. Y eso creó una especie de camaradería y amistad, y me permitió ver todo a través de sus ojos y de cómo ellos veían las cosas, y a través de las cosas imaginadas. Incluso los escuché. Una de las cosas que hice, que fue muy inusual, es que una vez que decidimos, es decir, vi a 700 niños que se redujeron a 200 para el segundo casting, de esos elegimos 30, y esos 30 fueron parte de un taller muy interesante, muy intensivo. El taller intensivo no fue un taller, era como ver películas juntos, escucharlos, subir con ellos, ver cómo interactuaban entre ellos. Quería asegurarme de que se hicieran amigos, encontraron sus propios clics, y eso realmente definió la película. Y así fue como se construyó el salón de clases, así es como se construyeron las relaciones entre nosotros, y yo sentí que todo lo que tenía que hacer era capturar la relación entre ellos, hasta el punto de que incluso en el set les gustara. Con los niños no hice muchas tomas, tenía como 1 o 2 tomas o 3, a veces sí, realmente eso era imperativo, y luego por supuesto ellos tomaron el material, lo convirtieron en su propia historia y me lo contaron. Bueno, no lo haríamos de esta manera, lo haríamos de esta otra, y yo tenía que seguir sus pautas, no las mías, solo necesitaba poder capturarlo cinemáticamente. Eso fue muy importante. Visualmente te enfocas mucho en los planos generales. Era importante mantener una distancia de lo que sucedía dentro de la escuela para ti. Sin embargo, a nivel sonoro, nos acercas a los hechos. El silencio de muchas escenas en la escuela nos hablan de la tensión, y luego el ruido del conflicto termina ensordeciendo la vida escolar. Muchísimo, muchísimo. El aspecto sonoro de la película incluso estaba escrito en el guión. Incluso si hubieras leído el guión antes, verías muchos de los aspectos sonoros y sentirías los silencios y el peso de estos. Lo que fue importante en esta película es que realmente no tenemos un antagonista humano real y normal como en cualquier otra película. No hay antagonista, y un personaje completo resulta ser el sonido. Y esto no es solo para mí, esto también es para los niños y también para nuestra memoria como espectadores, incluso mi generación. Es decir, si ves la película en el cine y la ves, lo que era muy importante era que cada día de examen que teníamos cuando éramos niños, ¿te acuerdas que la escuela era muy tranquila cuando había exámenes y hay muy poca actividad y casi escuchas todo más? Y porque escuchas todo más tú, es entonces que el silencio resulta ser muy tenso. Así que pasamos de esa tensión tranquila a la tensión de la guerra que se acumula lentamente a lo largo de la película. Y simplemente sube en cierto punto y simplemente supera la tensión del examen, porque se vuelve la tensión de la vida, se vuelve la tensión de esta guerra. Fue muy delicado este trabajo. Trabajé con un diseñador de sonido fantástico, Ranaid, y un mezclador de sonido en los Estados Unidos, Sean, con quien trabajé antes. Sabían que
necesitaban construir un personaje, porque no soy solo yo moviendo la película y diciéndoles, ok, diseñan el sonido de esta película. No, es más bien como, bueno, eres responsable de un personaje en la película, de un personaje en la cinta. Y este personaje necesita ser X, Y, Z. Y fue realmente hermoso porque el diseñador de sonido tenía una perspectiva muy diferente de esta película, sónicamente, de donde yo estaba. Yo estaba en East Beirut, que era más tranquila, que es donde se desarrolla la película. Ella, en cambio, tiene mi edad, creció bajo los bombardeos de Beirut. Entonces fue una convergencia muy interesante de estos, porque necesitábamos ser honestos, tanto emocional como oralmente, a esto. En una escena, Majid le dice a Wissam, todas tus ideas las sacas de las películas. Majid siendo el amigo de Wissam, ¿no? Y obviamente eres un cinéfilo. Mencionas, por ejemplo, Endless Love de Franco Sefirelli y protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt, donde el poder del amor es más fuerte que su entorno, justo como en esta película. Sí, quiero decir, es increíble. Esto te muestra algo que es muy importante, como por ejemplo que no importa dónde estés y en qué escuela del mundo, todos los niños se enamoran, ya sabes, y todos los niños sentirán lo mismo, y no importa, no hay diferencias religiosas cuando eres un niño, como todas estas cosas que el mundo de los adultos trae consigo, casi no importan. Y entonces el único asunto se vuelve claro para ti, una vez que lo pones en el contexto del mundo adulto. Puedo decir que cuando era niño le escribí una nota de amor a una chica de mi clase. Y la nota de amor no era quiero besarte, que es lo que sale en la película. La nota de amor era quiero hacerte el amor. Estaba en 5º grado. Y llamaron a mi mamá a la escuela y se convirtió en un desastre y casi me expulsan. Y así para mí no había nada de... Mi emoción, y cuando escribí esto fue como de... Tenía un crush con esta chica y luego todo se convirtió en un problema cuando los adultos lo pusieron allí en su escala, en su propia escala. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que hay dos escalas diferentes, emocional, honestidad y franqueza, que tienen los niños en comparación con la escala de adultos, que es completamente más como religión y mal, ya sabes. Esta película también habla del proceso de maduración, justamente. Es un coming of age en el contexto de los eventos de esta guerra. Tienen que crecer. Me refiero a que aquí en esta película los niños no tienen más remedio que crecer. Quiero decir que definitivamente se trata de la pérdida de la infancia y de cómo en un día de repente podrías tener mucho más que pensar como un niño, mucho más que interpretar como un niño. Definitivamente está llegando la mayoría de edad, porque la primera parte de la película es muy inocente. Siempre estás en el patio de recreo, siempre estás en el mundo de los niños, y luego ves la contaminación del mundo de los adultos. Pero lo que sucede aquí es que a medida que avanza la película, te das cuenta de que los niños se están dando cuenta de lo que está pasando. En esencia, su infancia se va contaminando poco a poco a medida que avanza la película, hasta que al final se dan cuenta de la magnitud de lo que está pasando y que va hasta el final, que es básicamente volvamos a nuestra imaginación, volvamos a nuestra infancia, volvamos a nuestra inocencia, porque a los 11 todo es posible, crees que todo es posible y entonces esa es la edad en la que crees que todo es posible, en la que empiezas realmente a crecer a los 11 años. Naturalmente te gusta el manga y anime japonés. Vemos, por ejemplo, personajes de UFO Robo o Grandizer. Y bueno, tu película, en un momento que no quiero echar a perder, termina teniendo justamente la presencia del arte japonés. ¿Esto fue justamente una inspiración? ¿Es correcto? Mucho. Hay un par de cosas que fueron importantes influencias, que fueron creciendo para mí en realidad. Y Grandizer fue esta serie de televisión de Go Nagai, que fue muy importante para mí cuando era niño. Y la veía todo el tiempo. Y siempre tuve la idea de crear a mi propio superhéroe. Incluso cuando era niño, nunca dibujé muy bien. Pero ya sabes, la película también es un reflejo de eso. Y lo que fue interesante es que, quiero decir, hasta el día de hoy es muy grande Grandizer, es muy grande. Y Wissam creó el suyo propio en esta película, que sería más poderoso y lo salvaría aún más. Y la idea de este show de Grandizer, del Grandizer de Go Nagai, es básicamente la de un invasor y luego un protector. Y el personaje es el protector. Entonces,
Y luego, por supuesto, en un punto apareció The Wall de Pink Floyd, lo que para mí, cuando era niño, cuando la vi, fue una cosa transformadora. Y tuve que tomar una decisión entre el tipo de animación que quería. Trabajé con este increíble animador libanés, Ghassan Halwani, y él creó este personaje con Wissam. Les pedí que trabajaran juntos en el dibujo y todo, de modo que no es solo un producto de la imaginación de Ghassan, sino también de la imaginación de Wissam, e incluso con algo de mitología. Les pedí que les dieran el nombre al personaje, que es Tigron. Sí, porque estaba buscando por Tigron y pues no hay información y pensé, claro, es un personaje exclusivo de la película. Ahora, claramente hay una alusión al papel de los medios de comunicación en los conflictos armados. La secretaria de la escuela escucha un noticiero diferente al del profesor Joseph, donde se mencionan los ataques. ¿Cuál es el poder del cine para contrarrestar, por ejemplo, la propaganda? Esperé tanto que alguien hiciera esta pregunta. Eres la primera persona que la hace. Es increíble. La propaganda de hoy es realmente muy divertido, porque realmente no es tan diferente a como era en el pasado, ¿verdad? Porque en ese momento teníamos radios y era muy importante darnos cuenta cómo es. Es decir, es lo mismo que hoy, que hay tantos sitios web que visitar, ciertas personas van a diferentes sitios web y obtienen, creo, no importa cómo, pero la propaganda, la radio y las noticias realmente impactan las narrativas en la guerra. En este caso quería ponerlos en la misma habitación, entre lo que aparece y lo que escuchan. Son como opuestos, muy sutiles, pero como puntos de vista opuestos. Uno de ellos es una especie de derecha que formaba parte parcialmente con los israelíes en ese momento, y Joseph es la izquierda que decía, no, nos están invadiendo. Y quería forzar esta conversación, y forzando eso, lo que es realmente interesante y lo que ayudó en este caso es ponerlo en una escuela donde no puedes ser reactivo, tienes que ser proactivo y encontrar la solución y trabajar juntos. Y aquí lo que realmente unió al mundo son los niños y tener que tratar de superar eso. Y luego lo que el personaje de Yasmín dice al final, eso de que, sabes, no es porque no solo necesitamos decir que el subtexto de esto es básicamente que hay una forma en que necesitamos hablar y trabajar juntos porque somos uno. Y esto sé que es un poco idealista, quizás soy un poco idealista, pero creo que a nivel individual podemos ser idealistas y espero que a nivel nacional y global podamos aprender a darnos cuenta de que la lucha y la violencia nunca serán la respuesta. Y el poder del cine para contradecir esta propaganda, porque tenemos grandes éxitos de taquilla. No quiero dar nombres, pero hay propaganda con mucho dinero y películas como la tuya, lamentablemente, son difíciles de proyectar en los cines. Correcto, y eso lo sabía. Pero eso no detiene la importancia de crear este tipo de obras y las esperanzas que... Sabía que esta película tardaría mucho en llegar al mundo. Porque sí, hay una guerra, pero la gente esperaba una película de guerra, ya sabes. Es una película de guerra, pero es humanista para ellos. Habla de gente como tú y como yo, que no somos socios en la guerra. Y realmente la guerra es una imposición. Y creo que entre más gente vea la película, este tipo de película, más se dan cuenta como de qué se trata todo esto. Ya sabes, creo que la propaganda es claramente lo más peligroso que existe, claramente. Y algunas personas tenían miedo de esta película, incluso en el Líbano, porque se preguntaban de qué lado me iba a poner. Y en esta película básicamente presenté ambos lados de esta división. Y tengo que respetar ambos lados de la división, porque al final del día, la propaganda es una máquina que te obliga a tomar partido mientras estás ciego y no empático con el otro lado. Y esta película hace exactamente lo contrario. Te hace empático con ambos lados y te hace entender que tiene que haber otra manera. Y me propuse crear empatía. Irónicamente,
algunas personas no quieren este tipo de empatía y no quieren estar expuestos a ella. Y luego están tomando una decisión. Estarían haciendo una elección, esencialmente una elección de guerra contra ellas, ¿sabes? Mi posición es básicamente que tienes que entender ambos lados y forzarte a ti mismo a entender ambos lados para poder avanzar. Ya sabes, la parte triste del Líbano es que todavía estamos destrozados por la propaganda. La parte triste de los Estados Unidos es de la misma manera. Hoy es igual en todo el mundo, incluso lo que está pasando en Ucrania. Quiero decir, los rusos tienen un lado de la historia. Conoces a las personas que viven en Rusia y tienen fuertes sentimientos al respecto. Y Ucrania tiene otro lado de la historia. Y sí, te sientes muy cercano al respecto. Todos sienten que vale la pena luchar por ello, ¿sabes? Si todo el mundo siente que vale la pena luchar por algo, entonces tal vez haya algo en ambos lados de lo que debe hablarse, más sin rodeos. Ya sabes, porque para mí la paz es lo más valiente que puedes hacer. Ya sabes, la guerra es lo más cobarde que haces, porque es la elección fácil. Es una elección fácil optar por luchar. No es una elección fácil construir la paz y entablar una conversación. Porque eso significa que ambas partes deben estar preparadas para renunciar a algo, discutir algo o hablar temas difíciles. Y a la gente tiene miedo de hablar de temas difíciles. Ese momento está representado en la película, la conversación entre Yasmín y Joseph sobre el hermano de ella. Ella es la que está como, bien, ustedes dos están metiéndose en líos, pero hay una manera. Para mí no sé, tal vez soy un idealista, pero yo solo creo que si algo sucedió hace 40 años, como esta guerra, pensarías que mejoraría las cosas, o alguien pensó que lo haría mejorar las cosas, pero claramente las guerras nunca han mejorado las cosas, solo las han empeorado, ya sabes. Walid Moaneh, gracias por la entrevista, suerte con todo tu trabajo. Es una cinta 1982, el año que cambió el Líbano, fantástica. Por un momento soy un tanto pesimista, pero también un tanto idealista. Y bueno, películas como la tuya nos dan la esperanza de que es posible cambiar las perspectivas y nuestro futuro. Muchas gracias de nuevo por la charla. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias. Thank you, Enrique. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así termina este episodio de jueves, este episodio dedicado a una entrevista de cine, una entrevista que me da mucho gusto que hayamos podido compartir con ustedes. Muy pocas veces se puede realmente platicar con cierta amplitud con un realizador de fuera, en este caso de Líbano, sobre una película como 1982, el año que cambió el Líbano. Así que bueno, pues agradezco mucho a Maggie Ortega por habernos facilitado la oportunidad de esta charla, y ustedes pues nada más vayan siguiendo el camino de esta cinta que se estrena hoy jueves. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro, pero bueno, vayan a perseguirla, vayan a verla. Es una cinta que de verdad les va a atrapar y les va sobre todo a generar distintas reflexiones. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.